Bienvenidos sean todos ustedes, aún compartiendo la Biblia, compartiendo la palabra de Dios. El tema para hoy es, ¿sabes lo que Dios aborrece? Pensamos que Dios debe soportar todas nuestras injurias y toda clase de pecados, aún después de haber conocido la verdad. Pero vamos a comprobar, a la luz de la Biblia, que Dios aborrece el comportamiento de quienes los cometen. La palabra de Dios habla claramente de esto, y podremos ver que el Señor no se agrada de nuestra actitud y que aborrece cuando el comportamiento de sus hijos es indigno. Pero cabe destacar que Dios ama al pecador. Por ello es que su deseo es que cada uno llegue a conocer a Cristo Jesús para perdón de sus pecados y el conocimiento de la verdad. Desde ese momento somos nuevas criaturas y por ende dejamos de pecar. Pero aquí viene la parte difícil cuando, aún a pesar de conocer al Señor Jesús, seguimos pecando. Por lo tanto, entenderemos que así como Dios nos ama, debemos saber también que aborrece el pecado y por lo tanto, el Señor pagará con juicio a aquellos que lo practiquen. Vamos a ver todo esto en la palabra de Dios. Juan capítulo 3, verso 16, que nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora vamos a Salmos capítulo 5, verso 4, que nos dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. En Proverbios capítulo 8, verso 13 nos dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ahora vamos directo al grano, como se dice. Leamos Proverbios capítulo 6, versos del 16 al 19, que nos dice así: 6 cosas aborrece Jehová, en especial, y aún 7 abomina su alma. Verso 17: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora, ¿qué significa aborrecer? Aborrecer significa detestar, abominar, condenar y maldecir a alguien o a algo por considerarlo lo malo o perjudicial. También significa execrar, o sea, condenar y maldecir con autoridad en nombre de Dios, reprobar severamente, desamar, o sea, dejar de amar, aborrecer, desear el mal. Después de haber escuchado estos significados, vamos a ver cada una de las cosas que Dios aborrece. Número 1. Dios aborrece los ojos altivos. Esto se refiere a una actitud arrogante y soberbia que hace que una persona se considere superior a los demás, superior en todas las cosas, orgulloso, menospreciando al prójimo, así como al creer que está sobre todos los principios fundamentales de humildad y de amor plasmada en la palabra de Dios. La persona arrogante se cree que a pesar de no obedecer y pisotear la sangre del cordero con su pecado frecuente, esta persona piensa que continúa agradando a Dios. Una cosa es pecar sin querer, pero otra cosa es pecar arrogantemente, sabiendo que está haciendo mal. Y de todas formas no se inmuta y los comete actuando con soberbia, desechando los mandatos de Dios y el sacrificio del Señor Jesús. Hoy los cristianos se hacen arrogantes aún con Dios y su palabra. Estos hacen la palabra de Dios a un lado y prefieren decir: yo creo, yo pienso, no, yo considero, o mi punto de vista, es lo que yo digo. Todo esto por sobre lo que dice la palabra de Dios. Pero esto no se queda ahí, sino que se sienten
con la autoridad de cambiar lo que Dios ha promulgado. En Proverbios capítulo 16, verso 18 nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Vamos al número 2. Dios aborrece la lengua mentirosa. Hoy es muy fácil mirar cómo los mismos cristianos mienten, pero podemos ver en este final de los tiempos que estamos viviendo, cómo este pecado tan espantoso se manifiesta en todas partes, y no solo a través de los cristianos, sino que podemos ver en el mundo secular y en nuestro diario vivir, tanto en las noticias de aquellos canales mundiales de televisión, quienes en verdad ganan el premio a la desinformación, quienes se dedican a mentir a la población mundial, y lo han venido haciendo desde hace ya mucho tiempo. Dios es tan maravilloso que nos ha permitido ver en estos tiempos cómo Satanás ha mantenido al mundo bajo sus mentiras y engaños. Hoy podemos ver claramente, ya que el Señor ha abierto el telón, y podemos ver tal y cual son los engaños del maligno. Uno de ellos es a través de los políticos conocidos de siempre, ya que estos no entran a la política a ayudar a sus países, a sus ciudades, a sus comunidades. No, ellos no lo hacen para ayudar, sino que ellos sirven para sus propios intereses. Pero, ¿cómo consiguen los votos para poder ingresar a sus puestos? Podemos decir sin duda que es a través de la mentira y el engaño. Claro, ofrecen tales cosas. Sí, cuando yo sea electo voy a dar esto, voy a dar vivienda, voy a bajar los impuestos, etc. Pero eso solamente hasta que llegan al punto de liderazgo. Una vez que llegan, se olvidan de todo lo que ofrecieron. Por otro lado, vemos a los líderes religiosos, quienes manipulan con mentiras a las masas que desean seguir a Dios. Y se encuentran con estos ilusionistas que hablan de cosas bonitas. Claro, hablan de cómo ser vencedores, pero no en la palabra de Dios, sino en este mundo. O cómo ser ricos, cómo tener abundancia. También estos hablan de que aunque sigamos pecando, a pesar de haber recibido al Señor Jesús, seremos salvos sin ningún problema, ya que el Señor, Salvador nuestro, se sacrificó una sola vez y para siempre, y que su sangre preciosa seguirá cubriendo los pecados que cometamos, aún después de haber conocido la verdad. Yo le quiero decir una cosa: cuando venimos a Jesucristo, cuando lo conocemos, dice que el hombre viejo ya pasó, murió. He aquí, somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces, si somos hechos nuevas criaturas en el Señor Jesucristo, quiere decir que también dejaremos el pecado a un lado. Si usted me dirá, es que no hay una sola persona que no peque. Usted tiene razón, pero una cosa es pecar con malicia y una cosa es pecar sin pensarlo. Y Dios conoce los corazones. Cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí, nosotros somos nuevos en Él. Por otro lado, también quiero hablar acerca de la lengua. Si esta lengua, siendo el órgano más pequeño o uno de los más pequeños en el cuerpo, pero es el que más daño hace. De ahí las guerras, las divisiones. Ahí están los que omiten la información verdadera, los que hacen fraude. La lengua lleva al odio, a las contiendas, el engaño. Esta lengua contamina el alma y los corazones. Recordemos que la lengua está conectada directamente con el corazón, nuestro pensamiento. Este es el que se encarga de mover
este pequeño órgano tanto para hacer el mal como para hacer el bien. Aquellos que utilizan la lengua para destruir y engañar. Claro, la palabra de Dios dice que ya tienen su recompensa. Santiago capítulo 3, versos 5 y 6 nos dice así: así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad entre nuestros órganos. Contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende fuego a todo el curso de la vida. Esa es la lengua. Proverbios capítulo 12, verso 19. Los labios sinceros permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa dura solo un instante. Mateo capítulo 12, versos del 35 al 37. Nos dice así: el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Porque por tus palabras se te declarará inocente y por tus palabras se te condenará. Más claro que eso no hay. Y la palabra de Dios se habla solita, se interpreta sola. Salmos capítulo 34, versos 2 y 13 nos dice: el que ama la vida y desea ver muchos días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Seguimos, Proverbios capítulo 18, verso 7. La boca del necio es su perdición, sus labios son para él una trampa mortal. Y seguimos, Proverbios 19, 9. El testigo falso no quedará sin castigo, el que propaga mentiras perecerá. Proverbios 26, 28. La lengua mentirosa odia a sus víctimas. La boca lisonjera lleva a la ruina. Así declara la palabra de Dios. No podemos creer que si pecamos, todo estará bien. Si mentimos, todo estará bien. La palabra de Dios dice todo lo contrario. Número 3. Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Qué significa tener manos derramadoras de sangre inocente? Creemos que somos más listos que Dios y que le podemos dar en la cabeza, pero debemos saber que delante de Dios, las personas que practican esta clase de pecado serán juzgadas. Este tipo de pecado se le puede reconocer en las siguientes formas: cualquier tipo de asesinato, quitar la vida a un ser humano creado por Dios, se constituye en derramamiento de sangre o quitar el aliento de vida. Hoy las mujeres luchan por el aborto, diciendo que es su derecho y que es su decisión, ya que es su cuerpo. Quiero decirles que cada uno de nosotros hemos venido a ocupar algo que es de Dios, como es nuestro cuerpo, y por tanto no nos pertenece. El acceder al aborto, usted sabe lo demás, además de ser un delito, es algo que Dios aborrece, y por tanto, y aquí hay que decirlo, y no importa si los gobiernos malvados con sus leyes lo aprueban. Eso no importa. Quiero decirte que la ley del juez supremo no lo acepta. Y el pago es el desprecio de Dios. Así de fácil. No importa qué ley mundial lo apruebe, la ley suprema no lo aprueba. Cuando una mujer se realiza este tipo de pecado por el deseo malvado de su corazón,
no solamente le quita a esa criatura la posibilidad de vivir, sino que también influye en el deseo de Dios de que por medio de este pequeño ser que pudo salir, este mismo traería a sus descendencias. No sabemos, a veces de una persona, sus generaciones posteriores son para bendición, de naciones, son científicos, son médicos, son evangelistas, pastores, maestros, por cada una de las personas que habitamos este planeta. Y dice que el Señor nos escoge aún antes de la fundación del mundo para venir justamente a este mundo, a este planeta, para que seamos de bendición en algo determinado por Dios. Pero las personas, en especial las mujeres, creen que pueden decidir terminar con la vida de estos pequeños seres. Lastimosamente estas manos derramadoras de sangre inocente ya tienen su recompensa. Este pecado también se muestra en las guerras, esas guerras donde mueren tanto hombres y mujeres inocentes supuestamente defendiendo a las patrias, a los países. Esto es una infamia tan grande, una mentira tan grande, diciendo que todos estos hombres y mujeres soldados que van a las guerras es por defender las patrias. Pero vemos que está organizada por personas utilizadas por Satanás, como son las élites globalistas, aquellos que mandan en el mundo sobre los gobiernos. Y ellos son los que utilizan este medio para su beneficio y también para la despoblación mundial. A este paso que vamos, no queda duda que muy pronto entraremos a una tercera G mundial. Estas élites mundiales, hablo de los más ricos, o sea, los de Davos, las grandes reuniones en Suiza, de aquellos que van con sus aviones, sus propios aviones, para reunirse. Aquellos que dicen que estamos en un peligro de contaminación a gran escala. Aquellos que tienen fábricas con las cuales contaminan en gran manera el aire. Bueno, estos mismos ricos son los que comandan al mundo y tienen puestos sus tentáculos en todos los gobiernos. Así también son aquellos que han creado todas las enfermedades. Usted sabe el resto. Virus y las famosas, ahora podemos decirles las famosas pandemias. Y usted sabe el resto. Para a través de ello lograr cuantiosas sumas de dinero, con lo que les es posible ser los titiriteros del mundo. Eso es lo que hacen. Y estos son los que han derramado muchísima sangre inocente y tendrán que ir a dar cuentas a Dios por ello. También podemos decir que la muerte asistida también es asesinar, ya que aquello es quitar el aliento de vida a una persona, mismo aunque el enfermo se encuentre en fase terminal de una enfermedad. Claro, repito, terminal. Aunque esta opción parezca compasiva para las personas, para la persona enferma, más que todo, aunque esta genere paz y finalice con el sufrimiento de la persona afectada, en el sentido humano, esta práctica no es bíblica, ya que es algo que Dios detesta, ya que finalmente viene a ser un asesinato a los ojos de Dios. En Éxodo capítulo 20, verso 13 nos dice, no matarás. Vamos también a Éxodo 21, del 22 al 25, que nos dice así,
Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En Deuteronomio capítulo 30, verso 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Claro, y si es que escoge la muerte, entonces usted sabe qué es lo que queda. Salmos 139, verso 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Cómo creemos que pasaremos o podremos pasar sin ser juzgados por nuestras acciones, y que Dios no tomará justicia al ver los corazones crueles derramando sangre inocente? Esa es una gran pregunta. Usted sabe lo que dice la palabra de Dios al respecto. No podemos tomar o derramar sangre inocente con nuestras manos, de ninguna manera. Y les cuento algo. En Canadá, la muerte asistida es legal. Pero ocurre que los médicos han dejado de practicarla, ya que es un golpe muy fuerte para ellos, golpe anímico, golpe psicológico y por ende un golpe espiritual, lo que ha hecho que los médicos, no importa cuánto ganen, ellos han decidido irse retirando y no realizar ese tipo de trabajos, por así decirlo. Vamos al número 4. Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. Aquellos que les gusta pensar, usted sabe, hay pensamientos de bendición, pensamientos de construir cosas buenas, agradables, no solamente delante de Dios, sino de los hombres. Eso es correcto. Pero hay personas que maquinan con sus pensamientos, y esa maquinación es para mal. Usted se puede dar cuenta que las personas actúan de cierta manera, que es muy fácil saber que la maldad ha tomado por completo sus pensamientos. Muchos ya no necesitan ni siquiera pensar para actuar, porque sus corazones han sido dominados por el mal. Sus gestos vienen con sugerencias oscuras y malintencionadas, muchas veces obscenas, o mientras hablan, con sus labios destruyen a los demás. Por ejemplo, familiares, amigos, compañeros de trabajo, hermanos en la fe, hablan contra pastores, maestros bíblicos o simplemente a personas que ni siquiera conocen. Como sus mentes, aquí estamos hablando del corazón, ha sido tomado por el mal, será muy fácil desvirtuar o levantar falso testimonio de los demás, creando enemistades, rupturas, quitan el honor a las personas, ya que estos hablan a terceras personas. También crean problemas laborales. Estas personas son las que maquinan pensamientos de mal y no de bien. Solo miremos un poco lo que está pasando en los países, especialmente en los gobiernos, y cómo con las maquinaciones de aquellos corazones que aborrecen el bien, hablan en contra de aquellos que desean entrar y ayudar a sus países a salir de las dificultades desde el gobierno. Pero lo que se encuentran actualmente en el podio, los que se encuentran, sí, aquellos que se encuentran hoy en el podio gubernamental, lanzan ataques premeditados para destruir con mentiras a sus oponentes. Muchos de ellos personas honestas, porque todavía hay personas honestas. Estos ataques para quitarles el honor
la prosperidad, la tranquilidad, quitarles el buen nombre, el cual han logrado a través de su trabajo y su testimonio de vida. Estas personas también desean quitarles no solamente la oportunidad de ser los gobernantes de una nación, sino también quitan las esperanzas de ver días mejores a todo un país. Estos son ataques de aquellos que a través de sus corazones negros maquinan pensamientos inicuos en contra no solo de Dios, sino también de las personas de buen nombre. Y esto mismo ocurre en las familias y en todo ámbito donde este pecado hace tanto daño. Veamos a través de la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, verso 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, lo que tiene adentro, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En Marcos capítulo 7, versos 20 al 23 nos dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Aquí también podríamos decir, adicionando al mensaje anterior que publicamos hace unos días, llamado No ames al mundo ni su pecado, el cual los invito a ver. Estos son los pecados que salen del hombre y que contaminan. Acuérdese, la pornografía, la idolatría, lujuria, la pereza, la avaricia, el odio, la blasfemia, la ira, la envidia, la soberbia, el fraude, la fornicación, la hipocresía, la arrogancia, la calumnia, los pensamientos impuros, el egoísmo, el ocultismo, la mentira, la corrupción, la masturbación, el adulterio, nuevamente, la impureza sexual, el sexo con familiares, la brujería y mucho más. Sí, esto es una cadena pecaminosa enorme. Y claro, estamos viendo en este punto número 4 que Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos, y todos estos pecados primeramente se los gesta en el corazón. Eso es lo que maquina la mente y luego se convierten en realidad a través de los hechos, con nuestro cuerpo, con nuestros ojos, con nuestra lengua, con nuestra boca, nuestras manos. ¿Sí? Así es como los hombres somos contaminados. Entonces dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Adicionando todo esto, podríamos decir que debemos trabajar muchísimo con nuestro corazón y nuestra mente. Y cuando comencemos a pensar cosas que no le agradan a Dios, enseguida cambiar al corazón de Cristo Jesús, que es el amor, que es la misericordia, que es todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo de buen nombre. Eso es lo que Dios quiere. No quiere cosas impuras, porque Dios aborrece. Hoy vivimos en un tiempo sin igual, como el que nunca se ha vivido antes. El mal se ha multiplicado en gran manera, además de estar expuestos a tanta tecnología y a la manipulación de las mentes y las conciencias de los hombres. A través de todas estas tecnologías es muy fácil ser contaminados, ya que todo entra por los ojos, los oídos, siendo el espíritu de la potestad del aire, este espíritu maligno, quien actúa para alcanzar sus objetivos de destrucción, y que el hombre se contamine y que todo lo que esté en su corazón pueda producir el mal. Dios aborrece esto. Leamos Efesios capítulo 2,
verso 2, que nos dice así: en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. O sea, las personas que no conocen de Dios, que no tienen relación con Dios, con el Señor Jesús. Estas son las personas susceptibles a que este espíritu de la potestad del aire ejerza su poder, porque son personas que caminan en desobediencia. Efesios capítulo 2, verso 2 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, en este tiempo, como ya conocemos al Señor Jesús, entonces nosotros ya no andamos en delitos ni en pecados. Pero para aquellas personas que son desobedientes y aquellos que caminan sin Dios, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, leemos Efesios 2:2, tanto en la nueva versión internacional, como en la Reina Valera, y las dos son muy comprensivas para aquellas personas que caminan en desobediencia. Hoy el pensamiento inicuo de los jóvenes ha corrompido a muchas personas. Usted puede ver esto, y como ejemplo lo pondré aquellos videos que muestran abiertamente situaciones sexuales. Ejemplo en TikTok, en YouTube, en Facebook. Estos jóvenes, para llegar a esto, han maquinado en sus pensamientos y exteriorizan lo que existe en sus corazones, para así presentar a los demás escenas como si tuvieran sexo. Realizan preguntas que revelan sus deseos y sus fantasías, en lo que demuestran sus pensamientos oscuros, mostrando sus cuerpos o insinuando lo que muchos quisieran ver. Así también existen personas que difaman a otros, mienten ocultando la verdad, pero para hacer eso debe maquinar el corazón primero, y la boca se encargará de llevar a sus seguidores lo que desean, por lo que la maldad entrará en sus mentes para quedarse allí. Recuerde que cuando hablamos de mente hablamos del corazón. Hago referencia a esto que es demasiado importante. A veces el hombre tiende a separar el corazón y la mente. El corazón, por supuesto, bombea sangre, pero hablamos del corazón, la mente, porque esta es la que maquina, esta es la que piensa, esta es la que manda. Y entonces, al hablar del corazón, todo lo que se encuentra en el corazón sale hacia afuera, se exterioriza. Por lo tanto, la mentira, las blasfemias, las malas intenciones de los corazones harán semilla para luego generar destrucción del alma. Hoy el ataque es en gran magnitud, ya que lo realizan a través de videos, los cuales tienen alcance mundial. Esta es la forma en la que Satanás hoy se mueve más fuerte que nunca, y las personas que los ven, tanto seculares como cristianas, están siendo adoctrinadas para mal con esto. En este mismo contexto existen corazones sombríos que corrompen y dañan los países, de allí tanta pobreza, ya que estos espíritus alojados en los gobernantes han oscurecido el presente y el futuro de los países. Existen muchas más cosas, pero quiero explicar algo acerca del Foro Económico Mundial. Estoy hablando del Foro de Davos, que anualmente se reúnen en Suiza. Estos son llamados la élite, que se reúne cada año para tomar decisiones las cuales involucran al mundo entero. Primero, quiero rescatar que cuando se reúnen se propicia la maquinación de lo que tienen en el corazón estas personas perversas. Estos son llamados la élite mundial por ser los más ricos del mundo. Satanás utiliza estos para que a través de sus corazones con pensamientos inicuos traigan a los pueblos oscuridad, pobreza, sufrimiento, esclavitud. Estos trabajan para que la maldad
sea insostenible en este mundo, así como los deseos oscuros llenen la tierra y los moradores, trayendo pena, sufrimiento, esclavitud y calamidad al más alto nivel. Esta élite es la que se encarga de gobernar por sobre todos los gobiernos del mundo, ya que estos poseen finalmente el 95% de la riqueza mundial. Y estos se creen con el derecho, porque nadie los ha elegido, se sienten con el derecho de manejar este mundo. Estos son los únicos que poseen toda la riqueza que existe en el planeta, mientras que el 98% de los hombres que sobrevivimos con lo que estos han decidido que ganemos. Pero no solo eso, sino que recibimos todos los ataques del maligno que vienen a través de estos. Pero recordemos que Dios aborrece a los que maquinan pensamientos inicuos y que los hacen realidad en cada una de las personas que vivimos en este mundo. De ahí todas las diferencias sociales, el desorden y la inconformidad por la realidad a esta desdichada maquinación que es obra de Satanás. Podríamos decir de todos estos que son los pupilos de Satanás. Todo se va amoldando, todo se va poniendo a punto para que aparezca el anticristo, aquel que vendrá contra Cristo. Mateo 15, versos del 19 al 20, dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces usted sabe ahora, del corazón de las personas, del corazón de estas entidades satánicas, salen los malos pensamientos, salen los homicidios, los adulterios, salen las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y todo lo que se quiera. De estos corazones sale para contaminación del mundo. En Proverbios capítulo 6 versos 14 y 15 dice: perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. En Gálatas capítulo 6 versos 7 y 8 nos dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Finalmente, para concluir este punto, quiero decir que a Dios no lo podemos engañar, ni decir yo no pensé mal, ni tampoco podemos darle en la cabeza diciendo que nuestro corazón no maquina pensamientos inicuos, ya que Dios sabe todo de nosotros. Eso lo podemos ver en Jeremías capítulo 17, verso 10, que nos dice así: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora vamos al número 5. Dios aborrece los pies presurosos para correr al mal. O también lo podemos decir de esta forma: los pies que corren a hacer lo malo. Es interesante saber que el corazón abre el camino que va a recorrer los pies para hacer algo determinado. Primero pasa por la mente o lo que se tiene en el corazón y luego se manifiesta a través de nuestros actos en sí, ya sea con nuestros labios, nuestro rostro, nuestras manos, nuestros pies. Primero se da la orden en el corazón, quiero decir en la mente, y luego se procesa para que sea hecho por nuestros miembros. Cuando estamos enfermos, corremos rápidamente al doctor, a la clínica o a las urgencias del hospital, porque sabemos que nos pueden ayudar rápidamente. Así también, cuando competimos en una carrera, lo hacemos rápido, porque entendemos que cuando más rápido podamos llegar a la meta, entonces
podremos ganar un premio. O quiero hacer otro ejemplo. Cuando tenemos una cita muy importante, no queremos llegar tarde, ya que esta nos puede traer consecuencias no agradables. De esta misma manera, las personas que les agrada hacer el mal, sus pies son presurosos para cometerlo. Estos no se detienen para hacer el mal, y no lo piensan tampoco para cometer actos malvados, ya que en sus pensamientos reina la iniquidad, y ese es su deseo. La realidad es que como seres humanos y hombres, nos hace ser frágiles delante del pecado, ya que en nuestros corazones existe la maldad. Por ello, cuando la tentación está frente a nuestros ojos, nos hace titubear. Pero los que hemos tomado en serio la salvación y que hemos decidido seguir a Cristo, hemos aprendido a luchar contra nuestros propios deseos pecaminosos y al mismo tiempo pedirle al Señor nos dé la fortaleza para no caer ante los ataques de Satanás que se manifiestan de tantas formas. Aquí se produce un hecho, y es que cuando amamos más a Dios que al mundo, el corazón se limpia de toda maldad y corremos hacia nuestro Salvador y nos alejamos de toda tentación y de todo pecado. Pero en aquellas personas que prefieren seguir al mundo y no a Dios, corren presurosos hacia el pecado. Estos no pueden rechazar la oportunidad cuando se presenta la ocasión de deleitarse en el pecado, ya que están acostumbrados a hacerlo. Están acostumbrados a deshonrar a Dios. Leamos Proverbios capítulo 10, verso 23, que nos dice: el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Las personas que se deleitan en hacer todo tipo de maldad saben que lo están haciendo mal, pero de todas formas lo hacen sin importar las consecuencias de sus actos. El correr presurosos para hacer el mal simplemente es la carencia del temor a Dios. Estas personas no aman, no respetan, ni les importa a Dios. En otras palabras, estos no tienen temor de Dios. Salmos 36, del 1 al 4 nos dice así: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será aliada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Asimismo en Proverbios 28, verso 14, dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Proverbios 11, verso 27 nos dice: el que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. Proverbios 12, verso 21: ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Echemos un vistazo a Proverbios 8, verso 13. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Así dice el Señor. Eclesiastés 8, verso 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencias sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. No hay nada que acotar, no hay nada que sumar a la hermosa palabra del Señor. Nos habla tan claro. El deseo del Señor es que nuestros pasos sigan los pasos del Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Que caminemos por la senda de paz y de amor, creyendo en su palabra, y que la podamos cumplir, así como el Señor Jesús lo hizo. Que nos apartemos del mal y busquemos el bien, porque a través de ello seremos prosperados en todo nuestro camino, y todo nos irá bien.
Leamos Proverbios, capítulo 1, versos 15 y 16. Dice: Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Proverbios, capítulo 4, del 18 al 21. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Ahí nos habla muchísimo acerca de la obediencia, de estar con el Señor y caminar en rectitud. En Proverbios capítulo 4, versos 26 y 27, nos dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Y finalmente, para concluir con este punto 5, Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué preciosa es la palabra del Señor. Ahora vamos al número 6. El testigo falso que habla mentiras. En verdad, la persona que cae en este punto acerca de las mentiras comete dos pecados al mismo tiempo. El primero es faltar a la verdad y el segundo, no tener misericordia del prójimo. Este pecado ocasiona graves daños a la persona de la cual se testifica. Por ello, esta práctica maliciosa es penada por la ley en todas las cortes de justicia del mundo, condenando al mentiroso como perjuro, ya que éste se compromete jurando con la mano sobre la Biblia para decir la verdad. Yo tomo este ejemplo muy importante para ver cómo una persona que miente es capaz de destruir a otra o destruirse a sí mismo. La palabra de Dios nos enseña el peligro de decir mentiras sobre uno y en especial acerca de otras personas. Ahora vamos a Deuteronomio, capítulo 19, versos del 16 al 21. Recuerde que la Biblia habla perfectamente claro y le pido que escuche por favor atentamente. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días, y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Así es como dice la palabra. Y lo importante es que el testigo se presenta delante de Jehová, delante del Señor. Él está ahí primero. Y de ello viene su recompensa. Para aquellos que actúan falsamente, hablan falsamente, recibirán su recompensa. Pero aquellos que hablen con la verdad, también recibirán su recompensa eterna. Este es un pecado extremadamente nocivo. Hablamos acerca de la mentira. No únicamente para la persona que miente, sino también hacia la persona que resulta ser la que reciba el injurio o la falsedad. Muchas veces suelen ser descubiertas aquellas personas mentirosas,
las mismas que reciben su merecido. Al ser descubierto, es procesado, castigado por la ley, pero también recibe la reprimenda y alejamiento de la familia, de sus hermanos, de sus primos, hijos, nietos, también de amigos, compañeros de trabajo y mucho más. Como decía, existen consecuencias para aquellos que mienten. Hablemos sobre la justicia en las cortes. Cuando una persona ha mentido, comete perjurio. Y por lo normal, los casos caen a causa de este pecado. Si es descubierto en el perjurio, los casos caen. ¿Por causa de qué? De este pecado de la mentira. Esta es una consecuencia tan grave, ya que la persona que comete perjurio puede pagar con prisión y multas altas, pero fuera de ello también será mal visto por su círculo de confianza, como es su familia, como son sus amigos, sus compañeros de trabajo, quedando así aislados. Dios aborrece esta práctica y condena a quienes la realizan, y es que este pecado transgrede también el 9º mandamiento de Dios. En Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Imagínense, por ninguna razón nosotros debemos levantar falso testimonio. En Proverbios capítulo 12, verso 22 nos dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. En Primera de Pedro capítulo 3, versos 10 y 11 nos dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Asimismo, en Primera de Juan capítulo 1, versos 6 y 7 nos dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En Proverbios capítulo 16, verso 28 nos dice: el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. En Proverbios capítulo 14, verso 5 nos dice: el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Vamos al 7º punto. Dios aborrece al que siembra discordia entre hermanos. Es muy importante recordar que Satanás es el creador de la discordia, de la separación o el alejamiento entre las personas, entre hermanos, entre familia, amigos, parejas, compañeros de trabajo. Dios aborrece esta práctica, así como al que la realiza. Este grave problema es por causa de aquellas personas que su lengua se convierte en un arma mortal, la cual produce todo tipo de daño. La lengua, o podemos decir directamente la boca, que emite cualquier tipo de chisme, de falsedad, de palabras aumentadas o no precisas, provocará en el oyente un sentimiento de rechazo. Claro, rechazo hacia aquellas personas de las cuales se está hablando. No es fácil luchar contra este espíritu maligno que genera división, ya que se va propagando en más y más personas, no únicamente, sino que se propaga hacia otras personas fuera de ella, causando división y disensión en la familia, división en las amistades o alejamiento. Asimismo, la ruptura de relaciones y mucho más. Las personas que causan discordia entre hermanos producen todo tipo de peleas, ya sea por dinero, por herencias, por poder, por honor, por orgullo, y normalmente la envidia es el combustible para que este pecado de la discordia se encienda. Las familias son reducidas a nada por causa de aquellos que utilizan la lengua como armas, y de esta forma logran dividir las familias y todas sus generaciones. Estas generaciones que se verán aisladas de sus raíces, y por lo tanto existirá enojo, rencor, ira,
tristeza, frustración, descontento, pero sobre todo, habrá una guerra espiritual muy violenta en el presente y en el futuro, ya que ese espíritu que entró no permitirá que las familias se vuelvan a reunificar, ni las amistades, ni los matrimonios entre parejas, etc. Es muy triste ver que además que estas personas que cometen este tipo de pecados como son la disensión o la división también actúan en las iglesias. ¡Wow! No piense que todos los que se encuentran dentro de la iglesia son santos y buenos. No es así, ya que se encuentran muchos infiltrados, bizarros de Satanás. Estos se encuentran dentro de la iglesia para realizar el trabajo sucio, para poderlas dividir. Muchas veces la iglesia cristiana se ha dividido por razones, claro, muchas veces por razones que les avala la palabra de Dios, pero hay muchas otras que se dividen provocando dolor, desilusión entre los hermanos en la fe. Estas divisiones provocan que la palabra de Dios no cumpla su propósito y por causa de la persona que siembra la discordia, la división, muchos no llegarán a salvación y menos a vida eterna. En Romanos capítulo 16 versos 17 y 18 nos dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Sí, hay muchas personas infiltradas dentro de las iglesias, las cuales actúan para división de estas. En Santiago capítulo 4 verso 11 nos dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ya muchos se han convertido en jueces dentro de las iglesias, murmurando los unos contra los otros, haciendo daño los unos contra los otros, metiendo falsas doctrinas y dañando la comunión, dañando las uniones de las iglesias. Por supuesto que sí. En Gálatas capítulo 5 versos 19 y 20 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, escuche, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. ¿Le parece conocido eso? Iras, contiendas, disensiones y las famosas herejías. En Proverbios 16:28 nos dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El difundir rumores, mentiras, engaños, sabiendo que detrás de todo esto se encuentra el padre de la mentira, que es Satanás, ayudan a que se genere las discordias y esta termina en división. Recordando que esta práctica Dios aborrece, aunque no sean aquellos que iniciaron con el chisme. Escuche bien, hay muchas personas que no inician con el chisme, pero estas personas se encargan de continuar el chisme. Por lo tanto, lo convierte en cómplice de este pecado grave, ya que el sembrar discordia separa no solo a los hermanos, sino hasta a los amigos, a los vecinos, a las naciones, a los países, a las iglesias y todo lo demás. El sembrar discordia es abominación delante de Dios. Proverbios 17:9 nos dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Si tú has caído presa de este pecado y de los otros 6 que hemos visto en esta ocasión, quiero decirte que no es tarde para que pidas perdón al Señor, arrepintiéndote de todo el mal que has hecho. Dios te ama y Él desea que tú recibas el amor de Cristo en tu vida y que tus pecados sean borrados a través de su precioso amor. Debes pedir perdón a Dios de todo corazón para recibir el regalo de Dios a través del Señor Jesús, para ser hijo de Dios.
Hay que recalcar que como cristianos debemos apartarnos del pecado y caminar en rectitud, dando gloria y honra al Dios Altísimo. Un verdadero hijo de Dios demuestra desde el primer momento que es un nuevo hombre, que es una nueva criatura, poniendo en alto tanto a aquel que les brindó el regalo de vida eterna, así como levantando las manos limpias, glorificando así a aquel que lo dio todo por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En primera de Juan, capítulo 4, versos del 7 al 12, nos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Has escuchado esta palabra? ¿Has escuchado las 6 más 1, 7 cosas que Dios aborrece? Tal vez tú has estado practicando 1 o 2 o 3 o tal vez los 7 pecados que Dios aborrece. Yo te invito en este día a pedirle perdón a Dios, a pedir que te ayude a caminar en rectitud, para que tú puedas ser hijo de Dios y puedas tener vida eterna, esa vida eterna que nos ha ofrecido nuestro Señor Jesucristo. Haz esta oración. Repite después de mí. Amado Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por este día. Gracias por tu palabra, la cual la he escuchado. Hoy te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Tú los conoces. Tú sabes que he caído en estos pecados. Y por lo tanto, Señor, yo te pido perdón de todo corazón, Señor. Te pido que me ayudes a caminar en rectitud. Te pido que me ayudes a caminar como un hijo tuyo, Señor, en santidad. Por ello hoy te pido perdón, Señor, de todos mis pecados. Te ruego que vengas a ser Señor de mi vida completamente. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y acompáñame en este camino tan difícil como es el camino de la vida en este mundo. Ayúdame a ser fuerte, a ser valiente, Señor, y a rechazar al pecado para caminar en rectitud contigo. Hoy, Señor, te abro mi corazón y te pido que mores en él. Que a partir de hoy, Señor, mi vida sea completamente diferente. Un nuevo hombre, con un nuevo corazón, con nuevos ojos, con nueva boca, con nuevos oídos, para hablar, escuchar y confesar tu nombre por siempre. Yo te doy gracias de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor por ello. Gracias al Señor por permitirnos escuchar su palabra. Gracias porque Él es bueno y a partir de hoy, que tu vida sea diferente. Sé fuerte, sé valiente y camina en rectitud, como Dios quiere que caminemos. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí. Y por favor, algo muy importante, comparte esta palabra. Dale manito arriba, por favor, ayúdame para que esta palabra se propague. Y te mando, como siempre, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Chao.